Bueno, lo prometíamos, estamos en comunicación con Nahuel Sotelo, que es secretario de Culto y Civilización. Primero, Nahuel, gracias por atendernos a esta hora de la noche. Sé que tuviste un día muy largo y que vas a tener días muy largos. ¿Cómo estás? Por favor, Pablo, un placer saludarte. Preguntas varias. Vamos primero con lo formal, si te parece. ¿Cómo sigue la situación de Argentina con respecto a la despedida de Francisco? Entiendo que vos vas a viajar, ¿no? Sí, particularmente yo sí. La situación, la verdad que nada, ha sido un día raro, un día complejo, un día triste, por supuesto. Cuando a la madrugada recibíamos la noticia, particularmente yo, la verdad no lo podía creer. De hecho, recibía la información y hasta que no lo empecé a ver en otros medios, como que No lo como que creíste. no lo creíamos. Sí, sí, me pasó lo mismo. ¿A qué hora lo recibiste? Te llamaron, perdón, voy a cortar lo que te estaba preguntando antes. ¿Cómo es? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Te despertaron? Sí, yo estaba durmiendo, ¿Quién te eran las avisó? 4 de la mañana, el embajador argentino ante la Santa Sede. Bien. Te llamó, no estaba en silencio el teléfono. No, jamás, nunca duermo con el teléfono en silencio. Está muy bien. Bueno, te llamó, no lo podías creer. Bien, ¿y cómo siguió el día? ¿Vos le avisaste al presidente? ¿Cómo siguieron los carriles formales para que se activara toda la ingeniería o todo el mecanismo del Estado para estos casos? No, te imaginarás que apenas recibimos la información, por supuesto que empiezan a entrar la información por todos lados. Digo, al presidente, por supuesto que se le avisó de distintos lados. Y nada, y ahí nomás empezamos con los contactos tanto con Santa Sede, como con la Iglesia Argentina, como con allegados, como con la familia de Bergoglio, por supuesto. Nada, empezamos a ver cómo son los protocolos. Nos damos con que en el Vaticano, por ejemplo, ni siquiera ahí sabían cómo venía a ser el protocolo, ya que Francisco cambió absolutamente todo. Ujú. Y recién mañana a la mañana tendremos un poquito más de claridad sobre cómo va a ser el protocolo del funeral y de la llegada del cuerpo a Santa María Mayor. Bien, o sea que todavía no se sabe demasiado. Vos vas a viajar a ver un poco cómo es toda la ceremonia y después va a viajar el presidente Javier Milei, ¿no? Mira, hasta que no lo confirme el gobierno o el vocero presidencial, yo no te lo puedo confirmar, Ujú. pero sí, yo viajo hace un par de semanas estuve justamente acompañando la internación del Papa Francisco, que el gobierno me envió como representante del Estado para allá. Estuvimos con muchas reuniones con el Estado Vaticano, las relaciones son muy buenas entre el gobierno y el Vaticano, y bueno, ahora toca volver lamentablemente por una triste noticia, ¿no? Pero por lo menos hay una idea de que el presidente viaje. O que eventualmente viaje. Sí, por supuesto. Bien. Te quería llevar un poco al terreno, dividírtelo un poco. Por un lado el terreno político y por otro lado el terreno espiritual. Arranquemos, si te parece, por lo político. ¿Cómo viviste vos el hecho de... Vos sos el secretario de Culto y Civilización de un gobierno encabezado por el presidente Javier Milei, que en su momento había tenido declaraciones muy duras contra Bergoglio, contra el Papa Francisco. Vos siendo un católico absolutamente practicante, que entiendo que ves en Roma esa referencia, independientemente de que te gusten más o menos algunas cosas que podía llegar a haber hecho el Papa Francisco. ¿Cómo manejaste durante este tiempo, siendo secretario de Culto, estas tensiones subyacentes? Es que en realidad no, las tensiones y las diferencias que vos haces referencia quedaron atrás desde el momento en que el presidente Milei fue al Vaticano, se reunió con Francisco. Acordate que cuando estuvo allá se rompieron absolutamente todos los protocolos, de un lado y del otro, ¿no?
Por un lado, me acuerdo que estaba por empezar la misa y venía el Papa Francisco y automáticamente rompió esa cápsula que se le llama para ir a abrazar al presidente Milei. Termina la misa, vuelve a abrazarlo al presidente, le hace unos chistes, después termina en una reunión sumamente larga, una de las más largas con los primeros mandatarios que ha tenido Francisco, fue con Javier Milei. Digo, esas diferencias o esas rispideces, si se quiere, quedaron atrás desde el momento en que el presidente Milei fue al Vaticano y tuvo ese encuentro con el Papa Francisco. Eso desde lo personal. Ahora, desde lo filosófico, sí hay diferencias que en algún punto pueden ser incluso irreconciliables. Y en algún punto entiendo que también tu rol era ver cómo amalgamar esas diferencias. ¿Te pasó esto o no? ¿Tuviste que hablar con los dos para generar algún punto de encuentro o se dio naturalmente? No, eso se da naturalmente. Uno puede tener diferentes ideas, diferentes pensamientos, pero eso no quiere decir que necesariamente tenga que haber una grieta. De hecho, claramente en el mensaje que hoy envía el presidente Milei por las condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco, es un mensaje muy sencillo, de una grandeza absoluta, diciendo en este momento no importan las diferencias. Se acompaña al pueblo argentino y al pueblo católico, por supuesto. Digo, hoy otra de las cosas que te muestra que se le daba una importancia especial desde el gobierno para con el Papa Francisco es que, a ver, lo protocolar, lo lógico hubiera sido 3 días de duelo. Digo, nadie hubiera dicho absolutamente nada si se declaraba 3 días. Bueno, se nos fue quizás el argentino más importante de la historia. Se decretaron 7 días de duelo, donde el mismo gobierno llama a una reflexión, a la oración, aquellos que somos creyentes. Digo, hay muestras claras de que esas diferencias ya no son tan importantes como por ahí las hacían ver algunos. ¿Qué fue para vos el Papa Francisco? Bueno, fue el líder espiritual, fue mi líder espiritual, es mi líder espiritual hasta que la sede deje de estar vacante. Deja un gran legado. El Papa Francisco deja un papado con un gran legado, de las cuales se pueden rescatar muchísimas cosas buenas, otras cosas en las cuales puedo no coincidir, y está bien que eso pase, pero principalmente es un líder espiritual. ¿Es un líder espiritual, un líder político? No, es espiritual. Digo, tiene ideas políticas. La iglesia es también una institución que ocupa un rol importante desde lo espiritual, desde lo social, desde lo político, pero principalmente es espiritual. ¿Cuántas veces lo viste personalmente? ¿Cómo era tu relación con él? Y yo llegué a verlo 2 veces, una vez como diputado provincial, otra vez tuve una audiencia privada, apenas a un mes de haber asumido el rol de secretario de Culto y Civilización, que me acuerdo que ese día recibió al presidente de Ucrania, el presidente de España, nos dejó al final para poder tener tiempo. Se dio una charla muy, muy linda, la verdad. Y mi relación era con su entorno, con el Vaticano, es y era muy buena. Y en esa charla, si se puede saber, ¿qué hablaron? Mira, yo he sido siempre muy reservado de este tema. Lo que sí te puedo decir, y para salir un poquito de la amargura de la noticia, es que ambos compartimos una gran pasión, que somos cuervos, somos hinchas de San Lorenzo. Y me acuerdo que en esa charla él me mencionó el equipo de San Lorenzo del 50, desde el arquero hasta el delantero, de memoria. Mira, ¿vos lo sabías? No, ni a palos. Mi memoria no es tan buena. Bien. Y desde lo espiritual,
algo que puedas contar, digamos, que él te haya dicho, o desde lo político, o desde la relación entre el Vaticano y la Argentina que él pretendía? Esas charlas entiendo que circulaban por distintas esferas, ¿no? Sí, 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 hablábamos de todo, o hablamos de todo. En ese momento a mí me quedó claro dos cosas. El Papa Francisco, y como lo demostró, digo, no estoy diciendo nada nuevo, pero sentía un gran aprecio por el presidente Milei y, y, y estaba al tanto de absolutamente todo lo que pasaba en Argentina. Bien, bien. Los gestos que tenía el Papa con organizaciones sociales, sindicatos, muchas veces vinculadas al peronismo o cercanas al peronismo, ¿cómo los lees? Mira, primeramente es muy difícil encontrar una organización social o un sindicato que no se vincule directamente con el peronismo. No estoy diciendo que no haya, pero es muy difícil. Generalmente las que viajaban eran todas organizaciones o la mayoría vinculadas al peronismo. Y él como cabeza de la iglesia, como una iglesia de puertas abiertas para todos, para todo el mundo, los tenía que recibir. Digo, muchas veces, y yo creo que esto también va a servir un poco de reflexión para los argentinos, porque muchas veces lo que decía el Papa Francisco se lo tomaba como, che, le está hablando a la República Argentina. Y en realidad también tenemos que ser conscientes, y creo que eso es el proceso que viene ahora, de que el Papa tenía un micrófono universal y le hablaba a todo el mundo. Bien. Lo último que te quiero preguntar, porque sé que tenés un día largo mañana, me quedaría hablando, pero la gran duda, me parece que a todos nos quedó, es por qué Francisco no vino a la Argentina. Siendo la única vez en la historia probablemente que haya un papa argentino, por lo menos en mucho tiempo no vamos a tener ese privilegio. ¿Por qué no vino? Para vos, ¿por qué no vino? Mira, yo creo que ahí hay que analizar dos cosas. Primeramente, cómo somos los argentinos. Digo, nosotros somos absolutamente pasionales y entendemos que si venía con un gobierno era porque apoyaba ese gobierno, si no venía con ese gobierno era porque detestaba ese gobierno. Digo, nosotros somos una sociedad, y ojo, yo soy absolutamente pasional, fanático, recién mencioné una de mis pasiones, San Lorenzo. Nosotros tenemos que entender que hicimos renunciar a Messi de la selección argentina. Sí. Digo, a raíz de eso, cualquier cosa puede suceder. Ese es por punto número uno. Por punto número dos, por supuesto que el presidente en su momento le hizo la invitación en persona a Francisco. Después yo cuando fui se la reiteré, y tanto él como su entorno y como la iglesia siempre dijo una cosa y se decía una cosa. El Papa tiene muchas ganas, y él tenía muchas ganas de venir a la Argentina. Su principal obstáculo, y era lo que él decía, era su salud. Sí. Y también una de las cosas que ha dicho él, durante 70 años estuve en Argentina, ahora también me debo al mundo. Entonces era un cúmulo de cuestiones diversas por las cuales, bueno, nos hemos perdido de tener al Papa argentino en nuestro país. Como católico, el Papa del fin del mundo. Como católico practicante, ¿se lo puede cuestionar al Papa Francisco por esta decisión de no haber venido? Al Papa Francisco se lo puede cuestionar en cualquier ámbito que no, como católico, ¿no? En cualquier ámbito político, social, de decisiones, siempre y cuando no tengan que ver con la doctrina y con la fe. El Papa es infalible en cuestiones de doctrina. En el resto es un ser humano. Bien, bien. Noel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, muchas gracias por esperarnos hasta esta hora y por charlar con nosotros acá en Muy Lunes. Gracias. Por favor, Pablo, un gusto siempre hablar con vos. Abrazo grande. Muy Lunes.